La historia de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Hay decisiones en la vida que parecen pequeñas en el momento en que se toman. Decisiones que pasan casi desapercibidas. Pensamientos que nacen en silencio dentro del corazón. Pero algunas de esas decisiones terminan cambiando el rumbo de una vida para siempre. La historia de Judas es una de las historias más misteriosas y dolorosas de toda la Biblia. Un hombre que caminó junto a Jesús. Un discípulo que escuchó sus enseñanzas. Un testigo de milagros que transformaron la vida de muchas personas. Y aún así, terminó tomando una decisión que lo marcaría para siempre. Porque la historia de Judas no comienza con una traición. Comienza con algo mucho más común. Un corazón humano enfrentando sus propias luchas interiores. Capítulo 1. El discípulo que caminaba con Jesús. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. 12 hombres que dejaron sus vidas atrás para seguir a un maestro que hablaba de un reino diferente. Un reino que no se construía con espadas, sino con amor. Un reino que no se imponía con poder, sino con servicio. Judas caminó junto a Jesús por los caminos de Galilea. Escuchó cada una de sus enseñanzas. Presenció milagros que desafiaban toda explicación. Vio a los enfermos levantarse, a los ciegos recuperar la vista, a los corazones más endurecidos transformarse. Era parte del círculo más cercano del Maestro. Uno de los 12. Uno de aquellos en quienes Jesús había confiado. Judas incluso tenía una responsabilidad importante dentro del grupo. Era quien administraba el dinero que utilizaban para ayudar a los pobres y sostener el ministerio. A los ojos de cualquiera, Judas parecía un discípulo más. Un seguidor comprometido. Un hombre que había decidido caminar junto a Jesús. Pero el corazón humano puede esconder luchas que nadie más puede ver. Y mientras el grupo de discípulos continuaba su camino, algo comenzaba a crecer lentamente dentro del corazón de Judas. Una inquietud. Un conflicto interior. Un deseo que poco a poco comenzaría a cambiar la forma en que veía todo lo que estaba ocurriendo. Porque a veces la caída de una persona no ocurre de un momento a otro. A veces comienza con pensamientos silenciosos. Con pequeñas decisiones. Con deseos que se permiten crecer en el interior del corazón. Y sin darse cuenta, Judas estaba comenzando a caminar hacia una decisión que marcaría su historia para siempre. Capítulo 2. El conflicto que comenzó en silencio. Las multitudes seguían creciendo alrededor de Jesús. Cada día más personas viajaban desde diferentes ciudades para escucharlo. Algunos buscaban sanidad. Otros buscaban respuestas. Otros simplemente sentían que en sus palabras había algo diferente. Algo que tocaba el corazón de una manera que nadie más lograba hacerlo. Los discípulos caminaban junto a él mientras observaban cómo las multitudes se reunían para escuchar sus enseñanzas. Y entre ellos estaba Judas. Durante mucho tiempo había seguido a Jesús como los demás. Había visto los milagros. Había escuchado las parábolas. Había sido testigo de cómo los corazones cambiaban cuando las personas se encontraban con el Maestro. Pero dentro de Judas algo comenzó a cambiar lentamente. Tal vez había imaginado que seguir a Jesús lo llevaría a un destino diferente. Muchos en Israel esperaban la llegada de un líder poderoso. Un libertador. Un rey que derrotaría a los opresores y establecería un nuevo reino en la tierra. Quizá Judas había pensado que Jesús sería ese líder. Un hombre que transformaría el mundo con poder. Pero el camino que Jesús estaba mostrando parecía muy distinto. Hablaba de perdonar a los enemigos. Hablaba de amar a quienes odiaban. Hablaba de humildad. De servicio. De renunciar al orgullo. De un reino que no era de este mundo. Para muchos de los discípulos estas palabras eran difíciles de comprender. Pero algo dentro de Judas comenzó a inquietarse más profundamente. Las expectativas que había puesto en aquel camino parecían no cumplirse de la manera que esperaba. Y cuando las expectativas humanas chocan con la realidad, el corazón puede comenzar a llenarse de dudas. Poco a poco,
Pensamientos silenciosos comenzaron a ocupar su mente. Tal vez comenzó a cuestionar. Tal vez comenzó a sentir frustración. Tal vez comenzó a preguntarse si todo aquello terminaría realmente como él imaginaba. El problema con esos pensamientos no era que aparecieran. El problema era permitir que crecieran sin enfrentarlos. Porque los pensamientos que se alimentan en silencio terminan moldeando el corazón. Mientras los otros discípulos continuaban aprendiendo a confiar en el camino que Jesús mostraba, Judas comenzaba a observar las cosas desde una perspectiva diferente. Las dudas se mezclaban con el descontento. Y ese descontento lentamente abría la puerta a algo aún más peligroso. La distancia en el corazón. Porque a veces la traición no comienza con una acción visible. Comienza mucho antes. Comienza cuando el corazón deja de confiar. Y aunque Judas aún caminaba junto a Jesús, su interior comenzaba a alejarse, sin que nadie lo notara. Una lucha silenciosa estaba creciendo dentro de él. Una lucha que, con el tiempo, lo llevaría a tomar una de las decisiones más trágicas de toda la historia. Capítulo 3. El precio de una traición. Mientras Jesús continuaba enseñando y recorriendo las ciudades de Israel, las tensiones con los líderes religiosos comenzaban a crecer. Los sacerdotes y los maestros de la ley observaban con preocupación lo que estaba ocurriendo. Las multitudes seguían a Jesús. Escuchaban sus enseñanzas. Y muchos comenzaban a verlo como alguien enviado por Dios. Para los líderes religiosos, aquello representaba una amenaza. Temían perder su autoridad. Temían que el pueblo dejara de escucharlos. Pero arrestar a Jesús no era tan sencillo. Las multitudes lo rodeaban constantemente. Cualquier intento público de detenerlo podía provocar una reacción peligrosa entre la gente. Necesitaban una oportunidad. Un momento en el que Jesús estuviera lejos de la multitud. Un momento en el que pudieran actuar sin provocar un alboroto. Y fue en ese contexto que apareció Judas. Un día, Judas tomó una decisión. Decidió ir a hablar con los líderes religiosos. Quizá sus pensamientos habían estado creciendo durante mucho tiempo. Quizá el descontento en su corazón había llegado a un punto en el que ya no podía ignorarlo. Sea cual fuera la razón, Judas se presentó ante los sacerdotes. Y les hizo una pregunta sencilla. ¿Qué están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Aquella pregunta marcó el inicio de una de las decisiones más trágicas de toda la historia. Los sacerdotes se miraron entre sí. Habían encontrado exactamente lo que necesitaban. Alguien cercano a Jesús. Alguien que sabía dónde estaba. Alguien que podía señalar el momento perfecto para arrestarlo. Entonces hicieron una oferta. 30 monedas de plata. Era el precio que ofrecían. 30 monedas. Aquella cantidad representaba el valor de un esclavo en aquellos tiempos. Ese fue el precio que se acordó. Judas aceptó. Desde ese momento comenzó a buscar la oportunidad adecuada. Una oportunidad en la que pudiera entregar a Jesús sin que las multitudes estuvieran presentes. Mientras tanto, Jesús continuaba caminando con sus discípulos. Seguía enseñando. Seguía mostrando compasión. Seguía hablando del amor de Dios. Y entre los 12, Judas continuaba caminando junto a él. Pero ahora llevaba consigo un secreto. Un acuerdo que nadie más conocía. Un momento que ya estaba decidido. Porque a veces las decisiones que parecen pequeñas en el momento, terminan cambiando la historia de maneras que nadie imagina. Y la noche en que todo ocurriría, estaba cada vez más cerca. Capítulo 4. El beso que selló la traición. La noche era silenciosa en Jerusalén. Después de la última cena con sus discípulos, Jesús salió hacia un lugar que conocía bien. El huerto de Getsemaní. Era un lugar tranquilo. Un lugar donde muchas veces se retiraba para orar. Los discípulos caminaban con él en la oscuridad de la noche. El aire estaba lleno de una calma extraña. Como si el mundo mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Jesús se detuvo entre los olivos y comenzó a orar. Sabía que la hora había llegado. Sabía lo que estaba por venir.
Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Judas se acercaba acompañado de un grupo de hombres, soldados, guardias del templo, personas enviadas por los líderes religiosos. Llevaban antorchas encendidas que iluminaban la noche. El sonido de sus pasos rompía el silencio del camino. Judas caminaba al frente. Él sabía exactamente a dónde ir. Había pasado muchas veces por ese lugar. Sabía que Jesús estaría allí. Antes de llegar al huerto, Judas les había dado una señal. Una señal sencilla. Les dijo: el hombre a quien yo bese, ese es. Arréstenlo. El beso era un saludo común entre amigos. Un gesto de respeto. Un símbolo de cercanía. Pero esa noche, ese gesto sería utilizado de una manera muy diferente. Cuando el grupo llegó al huerto, Jesús ya sabía lo que estaba ocurriendo. No huyó. No se escondió. Simplemente permaneció allí. En calma. En silencio. Judas se acercó. Las antorchas iluminaban su rostro. Los soldados observaban atentos. Los discípulos miraban confundidos. Judas se acercó a Jesús. Y con una voz que intentaba parecer normal, dijo: Maestro. Luego lo besó. En ese instante el silencio pareció detener el tiempo. Jesús lo miró. No con enojo. No con odio. Sino con una mirada profunda. Una mirada que parecía atravesar el corazón. Entonces dijo unas palabras que quedaron registradas en los evangelios. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los soldados avanzaron. Tomaron a Jesús. Los discípulos comenzaron a entrar en pánico. Algunos intentaron resistir. Otros huyeron. El caos se apoderó del lugar. Pero Jesús no se resistió. Sabía que ese momento formaba parte de algo mucho más grande. Mientras los soldados se lo llevaban, los discípulos comenzaron a dispersarse en la oscuridad. Y Judas quedó allí, observando lo que acababa de suceder. La decisión que había tomado ya no podía deshacerse. El momento había llegado. La traición estaba consumada. Pero lo que Judas aún no sabía era que el peso de esa decisión pronto caería sobre su corazón de una manera que jamás imaginó. Capítulo 5. El peso de la culpa. Cuando Jesús fue llevado por los soldados, la noche continuó avanzando sobre Jerusalén. Las antorchas se alejaron. El ruido de los pasos se perdió en la distancia. El huerto volvió a quedar en silencio. Pero dentro del corazón de Judas algo había cambiado. Durante mucho tiempo había alimentado pensamientos que lo llevaron a tomar aquella decisión. Había imaginado muchas cosas. Tal vez pensó que aquello obligaría a Jesús a actuar. Tal vez creyó que el Maestro mostraría su poder. Tal vez pensó que las cosas terminarían de una manera distinta. Pero ahora todo era diferente. Jesús había sido arrestado. Había sido llevado ante los líderes religiosos. Y el peso de la realidad comenzaba a caer sobre su corazón. Las decisiones que antes parecían manejables, ahora se volvían imposibles de ignorar. La culpa comenzó a abrirse paso dentro de él. Una culpa pesada. Una culpa que no le permitía encontrar descanso. La mente humana tiene una manera muy particular de enfrentar las decisiones que cambian una vida. Al principio intenta justificarlas. Busca razones. Busca explicaciones. Pero cuando la verdad se vuelve imposible de evitar, la conciencia comienza a hablar con más fuerza. Y en el corazón de Judas, esa voz comenzó a volverse cada vez más fuerte. Las monedas de plata que había recibido ahora parecían pesar mucho más que antes. 30 monedas. El precio que había aceptado. El precio de una decisión que ya no podía cambiar. La culpa comenzó a transformarse en desesperación. Judas entendió algo que antes no había visto con claridad. Había entregado a un hombre inocente. Había traicionado al Maestro que lo había recibido entre sus discípulos. Había traicionado a alguien que lo había tratado como amigo. El peso de esa verdad comenzó a quebrar su interior. Y en medio de esa tormenta emocional, Judas tomó una decisión más. Decidió regresar. Tomó las monedas de plata y volvió al templo. Entró al lugar donde estaban los sacerdotes y los líderes religiosos. Y con una voz llena de angustia dijo: He pecado. He entregado sangre inocente.
Las palabras salieron de su boca como un grito de desesperación. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Los sacerdotes lo miraron con frialdad. Y respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Ese es tu problema. En ese momento Judas comprendió algo doloroso. Las personas con las que había hecho aquel acuerdo no tenían intención de ayudarlo ahora. Para ellos la historia había terminado. Pero para Judas, apenas estaba comenzando el momento más oscuro de su vida. La desesperación comenzó a envolver su corazón. Las monedas que había aceptado parecían ahora un recordatorio constante de su error. Entonces Judas hizo algo que nadie esperaba. Tomó las monedas de plata y las arrojó en el templo. Las monedas resonaron al caer sobre el suelo. 30 piezas de plata rodando entre las piedras del lugar. Era como si Judas intentara liberarse del peso de aquella decisión. Pero algunas decisiones no pueden deshacerse tan fácilmente. Y en medio de esa tormenta emocional, Judas se encontró completamente solo. Solo con su culpa. Solo con sus pensamientos. Solo con el peso de lo que había hecho. Porque a veces el dolor más profundo que una persona puede experimentar no viene de lo que otros hacen. Viene de enfrentarse a las propias decisiones. Y en ese momento, Judas sintió que ya no había salida. Capítulo 6. La lección que dejó la historia de Judas. La historia de Judas es una de las más difíciles de comprender en toda la Biblia. Durante siglos, muchas personas se han preguntado lo mismo. ¿Cómo pudo alguien que caminó junto a Jesús terminar tomando una decisión así? Judas no era un desconocido. No era un enemigo lejano. Era uno de los 12. Uno de los hombres que había escuchado las enseñanzas del Maestro más de cerca que nadie. Había visto los milagros. Había escuchado las parábolas. Había compartido el pan en la misma mesa. Y aún así, su historia terminó de una manera profundamente trágica. Pero la historia de Judas no es solamente la historia de un hombre que traicionó a Jesús. Es también una historia que habla del corazón humano. Porque todos los seres humanos enfrentan luchas interiores. Todos enfrentan momentos de duda, momentos de frustración, momentos en los que los pensamientos comienzan a desviarse lentamente del camino correcto. La caída de Judas no ocurrió en un solo instante. Fue el resultado de muchas decisiones pequeñas, pensamientos que crecieron en silencio, dudas que no fueron enfrentadas, deseos que comenzaron a tomar más espacio en el corazón. Así es como muchas veces ocurren las decisiones que cambian una vida. No comienzan con un gran error. Comienzan con pequeñas desviaciones que parecen insignificantes al principio. Pero la historia de Judas también deja otra enseñanza profunda. Porque si algo diferencia la historia de Judas de la historia de otros discípulos, es la forma en que enfrentaron su caída. Pedro también falló. Pedro también negó a Jesús. Pedro también sintió vergüenza. Pero Pedro hizo algo diferente. Pedro lloró. Y regresó. Judas también sintió culpa, sintió desesperación, sintió el peso de su decisión, pero en medio de ese dolor, creyó que ya no había esperanza, creyó que su historia había terminado, y ese fue el momento más oscuro de su camino, porque la mayor tragedia de la historia de Judas no fue solamente su traición, fue haber creído que ya no podía volver, que ya no había restauración, que ya no había misericordia. Pero la historia de la Biblia nos recuerda algo muy importante. El corazón humano puede equivocarse, puede caer, puede tomar decisiones que cambian el rumbo de la vida. Pero la gracia de Dios siempre ha sido más grande que cualquier error humano. La misericordia siempre ha estado disponible para aquellos que deciden regresar. Por eso la historia de Judas no es solo una advertencia. También es un llamado. Un recordatorio de que los pensamientos que alimentamos en nuestro interior tienen poder. Poder para acercarnos al bien, o para alejarnos de él. Y también nos recuerda algo más, que incluso en los momentos más oscuros de la vida, la esperanza nunca desaparece por completo, porque mientras una persona tenga vida, siempre existe la posibilidad de regresar. Reflexión profunda. Una pregunta que no habla solamente de él, sino también de nosotros. ¿Cómo comienza la caída de un corazón? No comienza con una gran decisión. No comienza con un momento dramático. Muchas veces comienza con algo mucho más silencioso. Un pensamiento que se permite crecer. Una pequeña inconformidad.
Un deseo que empieza a ocupar el lugar donde antes vivía la confianza. Así comienzan muchas de las decisiones que cambian una vida. Poco a poco. En silencio. Dentro del corazón. Pero la historia de Judas también nos deja otra enseñanza aún más profunda. Porque si observamos la historia completa, veremos algo que muchas veces pasa desapercibido. Judas sintió culpa. Sintió dolor. Sintió el peso de su decisión. Pero en medio de ese dolor llegó a creer algo que no era verdad. Creyó que ya no había esperanza. Creyó que su historia había terminado. Creyó que su error era más grande que la misericordia de Dios. Y ese pensamiento fue el que terminó destruyendo su esperanza. Porque la verdadera tragedia de Judas no fue solamente su traición. Fue haber creído que ya no podía volver. La Biblia está llena de historias de personas que fallaron. Personas que cayeron. Personas que cometieron errores graves. Pero también está llena de historias de restauración. Pedro fue restaurado. David fue restaurado. Muchos hombres y mujeres encontraron misericordia después de caer. Porque el corazón de Dios nunca ha sido un corazón que busca destruir al que falla. Siempre ha sido un corazón que busca restaurar al que regresa. Por eso la historia de Judas no es solo una historia de advertencia. También es un recordatorio profundo. Un recordatorio de que las decisiones que tomamos en silencio terminan construyendo el rumbo de nuestra vida. Pero también nos recuerda algo más. Mientras una persona tenga vida, la puerta del regreso nunca está completamente cerrada. La historia de Judas quedó registrada en las páginas de la Biblia como una advertencia para todas las generaciones. No para señalar a un hombre, sino para recordarnos algo muy importante. Que el corazón humano puede perderse cuando deja crecer pensamientos que lo alejan del camino correcto. Pero también para recordarnos que el camino de regreso siempre comienza con una decisión. La decisión de detenerse, de mirar hacia adentro, y de volver a buscar aquello que alguna vez dio sentido a nuestra vida. Porque al final, no son las caídas las que definen completamente la historia de una persona, sino las decisiones que toma después de caer. Si esta historia te hizo reflexionar, si estas palabras tocaron algo dentro de tu corazón, te invito a apoyar este canal para que más personas puedan escuchar estos relatos que inspiran fe y reflexión. Puedes comenzar con algo muy sencillo. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar esta historia. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si te gustan las historias bíblicas narradas con calma y profundidad, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la fe y las decisiones que tomamos cada día. Historias que han acompañado a generaciones durante siglos, y que siguen teniendo algo importante que decir a nuestro corazón. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda siempre esto. La caída no siempre define la historia de una persona, pero las decisiones que toma después de caer, sí pueden cambiar su destino. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.